Hola, os habla Gloria Benito del Club de Lectura de la Naugran. Y quiero compartir con vosotros algunas consideraciones sobre la última novela que hemos leído, con la que hemos clausurado este curso de 2022, que es Frankenstein o El eterno Prometeo de Mary Shelley. Siempre incluimos un clásico entre los eclécticos programas anuales de nuestro club de lectura porque consideramos que la gente cree conocer estos clásicos porque se han hecho populares y forman parte del imaginario colectivo a través de películas, cómics, etcétera, pero casi nadie los ha leído. Así que cuando los leemos nos maravillamos y asombramos también de los tesoros que contienen, tanto por los temas que plantean, por los matices que añaden y por el estilo también, la belleza de su estilo. Con esta actitud nos hemos acercado a Frankenstein y de este libro quisiera comentar un aspecto, no todos porque sería muy largo y complejo, sino un aspecto que es la modernidad de la novela. Yo creo que la novela es muy moderna porque fundamentalmente por tres características de la novela. La primera es su estructura. No es una estructura tradicional donde el tiempo sea cronológico, donde el lector encuentre una presentación, un conflicto, un nudo y un desenlace, sino que es una novela donde empezamos leyendo unas cartas que un aventurero, un explorador llamado Robert Wharton le escribe a su hermana de Londres desde los hielos árticos, donde anda por ahí buscando aventuras, explorando tierras nuevas y en esas cartas, en el relato de lo que le está pasando, de repente se encuentra con el doctor Frankenstein, que está perdido también en la nieve. El doctor Frankenstein decide contar su historia a ese nuevo amigo que tiene y cuando está contando la historia, en determinado momento de su relato, se encuentra el doctor Frankenstein con el monstruo que él mismo ha creado, con su criatura, y, eh, y este monstruo pide la voz, pide la palabra y cuenta desde su punto de vista su historia. Luego estamos ante una estructura de cajas chinas que hoy día no nos sorprende, pero que en estos tiempos sí, aunque ya había alguna novela donde un relato contenía otro. Pero en este caso tenemos, digamos, la caja más grande, la que contiene las otras, sería la epistolar, la de un género que era muy normal en la época, y dentro de ella el relato de Frankenstein y dentro del relato de Frankenstein el relato del monstruo. Luego, si nos preguntamos quién cuenta esta novela, la mayor originalidad estaría ahí, en quién cuenta esta novela, quién narra esta historia. La respuesta es que no la narra nadie en concreto, porque no hay una voz narradora. La voz narradora es el primer personaje que inventa el autor. Es quien se va a encargar de conducir al lector por la historia, quien lo va a contar desde determinado punto de vista, con determinada actitud, y que va a caracterizar de alguna manera, a singularizar ese relato. Pues bien, aquí no hay una voz narradora, sino tres voces narradoras. Y las tres voces narradoras son distintas, cuentan historias distintas. Y cada uno da su versión, con lo cual lo que ocurre es que no existe, digamos, una interpretación del libro única, sino que la interpretación queda abierta al lector. Y esta exigencia de que el lector participe en sus conclusiones sobre la novela, que tome partido, que de alguna forma eh, intervenga de alguna manera en la interpretación de la novela, que tenga ese papel activo y no pasivo como un simple destinatario de un mensaje único, eso es lo moderno de la novela. Es decir, la novela queda abierta. La interpretación queda abierta. ¿Qué significa Frankenstein? ¿Qué nos ha querido decir Mary Shelley? Pues muchas cosas. La respuesta de la autora no existe. La voz narradora de la autora ha desaparecido.
en esta multiplicidad de voces que configuran un relato. Y esa multiplicidad de voces no tiene una respuesta unívoca, es una respuesta ambigua, es una respuesta inexistente, es algo que queda a la libertad del intérprete. Ese intérprete que no sabe cómo acaba la novela, porque el personaje desaparece en las brumas heladas, de la misma manera que el lector se encuentra en las brumas también de ese final que le sorprende, que le deja perplejo. Otro rasgo, otra característica de la novela, de la modernidad de la novela, es también que, se ha considerado generalmente una novela romántica, pero hay que decir que sí que es una novela romántica, pero lo que es romántico es la envoltura, pero no lo que hay dentro. Lo que hay dentro es tremendamente moderno, no es en absoluto romántico. Son románticas las pasiones, las emociones exageradas, hiperbólicas, las agonías que sufren los personajes, especialmente el doctor Frankenstein, y la manera exaltada y desmesurada de expresarlos, esos sentimientos, esas emociones. Pero eso es también el concepto del paisaje, un paisaje que va oscureciéndose y haciéndose tormentoso cuando los sentimientos o los actos van a ser terribles o muy negativos. Pues sí, el paisaje tiene un aspecto romántico también, pero son los aspectos externos. La temática es mucho más compleja, mucho más abierta, como hemos dicho, y por consiguiente aquí no decimos más que la décima parte de todo lo que hay en Frankenstein. Y la tercera característica sería, es un detalle que me ha llamado la atención, que lo menciona también Isabel Bourdiel en el prólogo de la edición de Cátedra, un prólogo excelente, y suele repetir en sus conferencias, y es que en esta novela se parece más a una novela de ciencia ficción que a una novela romántica. Y es porque el concepto de ciencia ficción, muy moderno también, es el que defendía el maestro de la ciencia ficción, Philip K. Dick, que decía que la ciencia ficción de verdad, la auténtica ciencia ficción, es aquella en la que no solamente se cuentan sucesos que hablan de sociedades muy avanzadas tecnológicamente, etcétera, etcétera, sino donde se plantean los conflictos morales, existenciales y sentimentales del ser humano. Y desde luego Frankenstein lo es. Es una novela de ciencia ficción en este sentido.